Ahora sí. Bon vespero. Bueno, bienvenidos. Esta es una charla dentro del ciclo que organizamos mensualmente sobre temas relacionados directa o indirectamente con el mundo de la terapia. En esta ocasión es el turno de la espiritualidad, ¿no? Concretamente el título es La renovación de las tradiciones espirituales, porque quería dar como un enfoque general de en qué consiste la espiritualidad y por qué es posible y hasta necesario en ocasiones una renovación de las formas tradicionales de espiritualidad. ¿Vale? Entonces la charla va a ir enfocada en este sentido. Después habrá un turno de preguntas, porque el tema es muy amplio y seguramente habrá cosas que queráis preguntar, ¿no? Para encuadrar la cuestión, voy a empezar un poco en qué consiste la espiritualidad. No voy a dar una definición de la espiritualidad es esto, la espiritualidad es aquello, sino más bien una serie de cuestiones que van enlazadas con la espiritualidad, ¿no? Que cuando se habla de espiritualidad o se experimenta sobre el tema, en el fondo siempre van apareciendo una serie de cuestiones, ¿no? Las cuestiones que yo veo, a grosso modo, son tres. Una es que la espiritualidad remite a un cierto sentido de verdad, ¿no? De cómo son las cosas realmente, ¿no? Y qué hacer para vivir eso. Después hay otra cuestión que tiene que ver con un sentido como de participación o de conexión, ¿no? Que en realidad no estamos completamente aislados o separados de las otras personas. Entonces vivir ese sentido como de ligazón, ¿no? También es como uno de los puntos de la espiritualidad. Después hay otro factor que es el sentido de la identidad personal, ¿no? O sea, que tenemos un sentido de nuestra identidad bastante más limitado y bastante más corto de lo que en realidad es. Y hay un factor que enlaza todas estas cuestiones, ¿no? Que es el tema de la conciencia. O sea, para captar esto, para poder experimentar esto, hace falta vivir con un nivel de conciencia mínimamente despierto, que permita captar que eso existe, que permita experimentar en esa línea. Entonces, ¿qué pasa con la espiritualidad? En Occidente diríamos que el resurgimiento de la espiritualidad empezó, yo creo que a partir de los años 50 del siglo pasado, ¿no? Y fue como un resurgimiento paralelo al mundo de la terapia, ¿no? Y este resurgimiento vino sobre todo importando maneras de entender la espiritualidad desde Oriente. El primero que llegó fue el Zen, después fueron llegando budismos, chamanismos y 1000 formas diferentes, ¿no? Entonces, en aquella época se dio que como esta convergencia, ¿no? Empezó a llegar Zen, budismo, Vedanta, cuestiones donde a la conciencia, a la meditación, se les daba mucha importancia. Entonces había como algo implícito, en parte por desconocimiento de otras formas de espiritualidad y por desconocimiento de los occidentales de esas espiritualidades que llegaban a través de unos maestros concretos, de lo cual aquí nadie sabía gran cosa, ¿no? Entonces lo que decían era la espiritualidad, ¿no? Y eso lo que hizo fue como una asociación muy grande entre espiritualidad igual conciencia, el trabajo con la conciencia, despertar la conciencia, ¿no? ¿Con eso es suficiente o es el camino esencial para adentrarse en la espiritualidad? Entonces, ¿qué empezó a pasar? Se empezaron a montar grupos de meditación, grupos de estudio, retiros,
¿no? Y la gente se introducía en el mundo de la espiritualidad básicamente a través de retiros y meditaciones. Entonces, como este movimiento iba en paralelo con el desarrollo de la terapia, se empezaban a ver cosas que no cuadraban. Eran anécdotas del estilo de que uno hacía un retiro o se metía en meditaciones prolongadas y alcanzaba estados de conciencia determinados, estados de serenidad, de bienestar, etcétera, etcétera. Pero salía del retiro, iba a visitar a su madre y se ponía de muy mal humor. O uno, mientras practicaba la meditación, atravesaba épocas de mucha calma, pero cuando se iba del espacio meditativo a la vida familiar, atravesaba épocas de mucho odio, de mucha crispación familiar al mismo tiempo. Entonces, desde el mundo de la terapia, se empezó a... Aquí hay algo que no cuadra. ¿Y qué era? Que solo el trabajo con la conciencia no garantiza un buen trabajo de corte espiritual. O dicho de otra manera, que la espiritualidad no se puede reducir a un tema de conciencia o de meditación o de determinados estados. Esto, en realidad, en Occidente lo empezaron a decir desde el mundo de la psicoterapia, sobre todo, pero no es algo nuevo de Occidente. En Oriente ya había maestros, ya había experiencias que decían, uno que lo decía muy claramente era un Vedanta hindú, que era Aurobindo. Este señor murió en 1950 y entonces ya había dicho algo así como que una liberación de la conciencia solo a través de la conciencia es una trampa. Si no se iluminan las diferentes partes del ser humano, en realidad no hay un camino espiritual válido. Entonces, ¿cuáles son las principales partes del ser humano? Básicamente tienen que ver con temas cognitivos, temas afectivos y temas corporales. Esto se ha dicho de muy diferentes maneras, muy diferentes maestros a lo largo de los tiempos, ¿no? Esto era un poco la visión de Gurdjieff, de los yogas, que distinguían entre distintos tipos de yoga según la persona, ¿no? Aconsejaban según a cada persona un tipo de yoga que incidía en las partes menos desarrolladas de aquella persona. Entonces, si se plantea el tema que se plantea es: la espiritualidad no se puede reducir a nada en particular, ni a la conciencia, ni a las emociones, ni al cuerpo, ni a los aspectos cognitivos. ¿Por qué? Porque es más una cuestión de conjunto, una cuestión de equipo. Es como hay que trabajar todos los aspectos. El cuerpo es fuente de espiritualidad. Las emociones, los afectos son fuente de espiritualidad. La parte cognitiva es fuente de espiritualidad. Entonces hay que trabajarlos todos. Y aquí una cuestión. Todo esto está muy ligado. O sea, el trabajo con las emociones tiene efectos sobre el cuerpo y el pensamiento. El trabajo con el cuerpo tiene efectos sobre emociones, pensamiento. Pero cada una de estas partes no tiene un efecto total sobre las otras. O sea, hay cosas que trabajando con el cuerpo no puedes modificar a nivel de pensamiento. Hay cosas que trabajando con el pensamiento no puedes modificar a nivel emocional. Entonces, cada parte precisa de un trabajo específico en sus propios términos. Después está el trabajo conjunto de integración, pero son como dos cosas que van paralelas. Cada parte en sus propios términos y después el trabajo de integración. Entonces, ¿qué tiene que ver la espiritualidad, por ejemplo, con el cuerpo? ¿Por qué el cuerpo es fuente de espiritualidad? O sea, cuando se habla de conciencia, de estar presente, en primer lugar la conciencia necesita un combustible para estar despierta. ¿De dónde saca ese combustible? Lo saca del cuerpo. Lo saca de aspectos como la respiración,
como tener un nivel de rigidez neuromuscular no muy alto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una presencia de verdad, una conciencia de verdad abierta, precisa de un cuerpo vitalizado y con un nivel de tensiones no muy alto. Si no, la conciencia en realidad es muy pequeña y muy pobre, aunque uno pueda estar meditando y tener grandes experiencias o estados de quietud, etcétera, etcétera, en realidad está dejando una parte enorme de su ser, de su vida, de lo que se le quiera llamar. Y después hay otro aspecto con el cuerpo. Si en la espiritualidad nos ocupamos de que en realidad no estamos tan separados como puede parecer a primera vista, de que nuestro sentido de identidad es limitado. O sea, esto no se puede experimentar dejando de lado el cuerpo. O sea, si yo voy ampliando mi sentido de identidad, para lograr esto verdaderamente, tengo que tener un cuerpo preparado para dejar entrar eso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, respirar más para poder vivir todo tipo de experiencias sin cortarlas. Por ejemplo, temas de movimiento. O sea, un determinado estado mental es inseparable de unos determinados hábitos posturales y de movimiento. O sea, yo puedo pensar que voy ampliando mi sentido de identidad manteniendo unos hábitos posturales y de movimiento rígidos o limitados. Y eso es una trampa, es un engaño. De ahí que movilizando el cuerpo a nivel de mayor flexibilidad, mayor amplitud de movimientos, etcétera, etcétera, en realidad lo que estoy haciendo es ampliando mi sentido de identidad. Y en la parte afectiva, por ejemplo, o sea, yo no puedo pretender romper el aislamiento con respecto al mundo, a las otras personas, si no soy capaz de vivenciar todo tipo de emociones sin quedarme muy enganchado, porque las emociones son uno de los canales principales a partir de los cuales yo me relaciono con el mundo. Tú me enfadas, tú me alegras, tú me entristeces, tal, tal, tal. Esto es una relación con el mundo. Entonces, si yo no puedo vivir esto, yo puedo imaginar o pensar que me estoy acercando al mundo, pero en realidad sin vivir esto es un acercamiento ficticio. Y después hay otra cuestión con las emociones, es que vivir o ser capaz de vivir emociones tampoco es garantía de espiritualidad. ¿Por qué? Porque las emociones en último término tienen como un sentido de autorreferencia muy fuerte. Yo me alegro, yo me entristezco, yo me enrabío, yo tal, yo cual. Entonces uno puede tener una vivencia muy intensa de todo tipo de emociones, pero como el centro es como si básicamente es algo como muy sutil, ¿no? Sí, pero aquí lo que existe soy yo. Yo soy el que me pasa esto, el que me pasa aquello, y entonces se va perdiendo como el sentimiento, ¿no? De que pese a que pueda estar alegre contigo, enfadado contigo, entristecido, tal, es como el sentimiento de base de que puedo estar así, asado, asá, contigo, pero en realidad esto no debe hacerme olvidar que no estamos tan separados. No sé si me explico. ¿Sí? 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 Vale. Entonces, tenemos espiritualidad, tanto las emociones como el cuerpo son fuente de espiritualidad. Después hay un tema con la espiritualidad
tiene que ver sobre si hay tradiciones o prácticas espirituales que, por decirlo de alguna manera, son más elevadas que otras, ¿no? O por decirlo llanamente, si practicando determinada tradición me voy a liberar más que practicando determinada tradición, ¿no? Entonces alguien que ha sido muy importante en este tipo de discusiones es Ken Wilber, ¿no? No sé si os suena su nombre, tiene 60 y pico de años ahora. Si lo veis, no sé si lo habéis visto en vídeos, es un tío muy cachas porque siempre ha hecho mucho deporte, iba con el pelo rapado, ¿no? Y viste así con un aspecto muy informal, con vaqueros, con camisetas de Martini, de propaganda, o con camisetas de tirante, ¿no? Y se pone a hacer charlas sentado así, con unas gafas tintadas de azul o de marrón, ¿no? Y tal. Y Wilber es un hombre que ha tenido mucha influencia en todo el mundo de la espiritualidad, porque él estudiaba bioquímicas, pero con 20 años o 21 años cayó en sus manos el libro del Tao, ¿no? Y tuvo como una especie de insight y se dijo, aquí hay algo de lo que yo no me he enterado, ¿no? Entonces empezó a profundizar en todo el tema de la espiritualidad, dejó la bioquímica y se ha pasado 40, 50 años meditando y escribiendo prácticamente 30 o 40 años, ¿no? Al principio, hasta que escribió su primer libro, trabajó en una gasolinera y en algo así para costearse gastos, y desde entonces ha tenido una vida así. Entonces, ¿qué pasa? Que Ken Wilber ha leído lo que habrían leído no sé cuántas personas, entonces ha escrito muchos libros y es como un hombre, bueno, escribía y meditaba, o sea, hablaba de espiritualidad no solo habiéndole leído libros, sino porque él ha tenido una práctica muy intensa de diversas disciplinas espirituales. Entonces Wilber es un hombre que maneja muchísima información y por eso yo creo que resulta tan seductor a tanta gente, ¿no? Porque maneja mucha información y la plantea como de una manera muy clara, ¿no? Como esto, es fácil que te quedes con la sensación de esto es así y no hay más que hablar, ¿no? Porque da tantos argumentos, entrelaza tantas informaciones de tantos campos diferentes que puede resultar muy convincente. Entonces Wilber, ¿qué dice, no? Dice, todas las tradiciones espirituales del mundo, pasadas y presentes, en realidad siguen un patrón evolutivo. O sea, hay unas escalas de desarrollo espiritual, ¿no? Tal tradición llega a este nivel, tal tradición otra está a un nivel superior, tal tradición otra está en un nivel superior. Entonces, si practicas esta tradición, tendrás un nivel B de desarrollo espiritual. Si practicas esta tradición, tendrás un nivel superior de desarrollo, de liberación espiritual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la trampa para mí de esto? Esto a mí me ayudó a verlo Jorge Ferrer. Jorge Ferrer es un psicólogo catalán que hace 20 años que está en California. Es profesor de un instituto, del Instituto San Francisco de Estudios Transpersonales, y se ha dedicado 20 años a temas de espiritualidad, ¿no? Entonces, Ferrer, cuando llegó a Barcelona, Wilber estaba en pleno apogeo. ¿Y qué pasaba? Entonces Wilber organizaba seminarios, ¿no? Y entonces la gente allí contaba qué tipo de experiencias espirituales tenía, ¿no? Entonces Wilber sacaba su mapa y decía, tú estás en el nivel B. Otro contaba sus experiencias, tú estás en el nivel C, ¿no? Y entonces se creaba como este clima de, para estar más elevado hay que experimentar este tipo de cosas, ¿no? Y yo estoy más elevado que tú y el otro está más elevado que el otro. Entonces Jorge, cuando llegó allí, se topó con todo esto, dijo, aquí hay algo que no funciona, ¿no? Entonces empezó a mirar la obra de Wilber
Y lo que Jorge vio es que Wilber, o sea, la teoría implícita de Wilber es que la realidad es algo dado. Tú haces algo que está allí dado, tú haces algo y llegas a un determinado punto. Otra persona hace algo y llega a otro determinado punto. Pero es como si la realidad fuera como si tú no pudieras aportar nada a la realidad. Tú vas haciendo cosas, pero llegas a experiencias o a sitios que ya están hechos. O sea, tú simplemente llegas ahí. Entonces, yo con mi práctica llego a este nivel, el otro llega al otro nivel. Entonces se va estableciendo una jerarquía, ¿no? Entonces Wilber decía, en el fondo dice, la realidad es algo hecho, ¿no? Entonces uno va teniendo experiencias, pero en realidad siempre remiten a algo que ya está hecho, que ya está dado. Entonces Jorge dijo, no, la realidad es como una combinación, en la realidad son como dos factores que se entrelazan, ¿no? Uno es lo que se dice técnicamente la realidad como construcción, ¿no? Es que yo en cierta medida fabrico mi experiencia de la realidad, ¿no? Con toda una serie de actitudes, de vivencias del pasado, de visiones, etcétera, etcétera. Y la otra parte es que en la realidad sí que hay algo dado. O sea, si yo camino recto, me voy a dar contra la pared. No todo es construcción, no todo depende de cómo yo experimente o fabrique la realidad. Hay unas cosas que están como dadas y otras que yo, a partir de esto, yo las voy moldeando de una determinada manera. Entonces, Jorge dijo, la espiritualidad, si aplicamos esto a la espiritualidad, no es que la espiritualidad sea algo dado y todo el mundo llega allí mismo. Lo que unos son más avanzados y llegan un escalón más abajo y otros llegan un escalón más arriba. El tema es que, él decía, la parte de la realidad que está dada es como, simplemente es como un principio vital, es algo indeterminado, es como un misterio. Entonces eso, cada uno se relaciona con eso y le va dando formas diferentes y experiencias diferentes a partir de ahí. Entonces no tiene sentido hacer una jerarquía predada de cómo son las vivencias espirituales, o si hay vivencias espirituales más elevadas que otras. No tiene sentido hacer esto a partir de teorías, porque lo que hacía Wilber era tal teoría, el Vedanta tiene esta visión de la realidad. Esto está en el nivel tal. El budismo tiene esta visión de la realidad. Esto está en el nivel tal. El taoísmo tal. El cristianismo tal, ¿no? Entonces Jorge rompió todo esto y dije, no podemos decir que practicantes de tradiciones diferentes hacen cosas que no tienen nada en común, pero tampoco podemos decir que hacen lo mismo, simplemente que unos llegan más arriba y otros más abajo. Entonces, ¿cuál es el tema? No es mirar si una determinada teoría espiritual se acerca más a la verdad. Es mirar los resultados que esa teoría, que esa tradición tiene en personas concretas y en situaciones concretas. Entonces, el valor de las tradiciones no se valora antes, atendiendo a criterios de cuál se acerca más a la verdad. Se mide mirando los resultados prácticos sobre personas concretas. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que cuando uno se adentra en el mundo de la espiritualidad, puede tener la tentación de igualar espiritualidad a practicar lo que determinada tradición o determinado maestro considera como espiritualidad y como las prácticas
que son apropiadas para desarrollarse en el camino espiritual. Entonces, esto en principio no es bueno ni es malo. O sea, seguir un determinado linaje, una determinada tradición espiritual, ni en principio es garantía de que va a funcionar, ni tampoco es garantía de que va a funcionar, de que no va a funcionar. Y no seguir ningún camino espiritual marcado tampoco es garantía ni de que va a funcionar ni de que no va a funcionar. El tema es mirar los resultados, es poder tener un mínimo discernimiento de si la práctica espiritual donde me he metido tiene en cuenta los factores emocionales, afectivos, los factores corporales y los factores cognitivos. Y tener en cuenta si esa práctica me dice que yo, a partir de la visión del mundo que él me propone, yo voy a tener una espiritualidad de mayor cualidad, de mayor calidad que si practicara otro tipo de escuela, otro tipo de tradición. Es poder tener un mínimo discernimiento de que eso no es así. Eso no es así. O sea, una espiritualidad real es integrativa. Tiene que incluir tanto el cuerpo como las emociones, como la parte cognitiva. Si no hace eso, yo creo que da que sospechar de qué tipo de espiritualidad estamos hablando. Puede ser que no trabaje todos los aspectos, pero el tema es poder mirar si desecha o considera poco importantes los aspectos que no trabaja. Esto es el tema, ¿vale? Y también cuestiones de competitividad en relación a mi visión espiritual del mundo te llevará a una liberación o a una vivencia de la espiritualidad de más calidad que la visión del vecino, porque mi visión se acerca más a la verdad de cómo son las cosas. O sea, eso no hay que juzgarlo de entrada. Nadie puede garantizar que eso será así de entrada. Eso se verá con los resultados. ¿Ok? ¿Me he ido explicando? ¿Preguntas? Veo caras que no... ¿Preguntas? Ya, yo tengo una pregunta, a ver si la puedo concretizar. Tal vez soy demasiado nueva en este mundo de la espiritualidad, aunque nunca lo pensaba. Has dicho, haciendo práctica, haciendo una determinada práctica, funciona. O haciendo otra determinada práctica, no funciona. Hace 2 minutos o 3. Ajá. Y no tengo muy claro a qué te refieres con funciona. Hago una práctica y ¿qué es lo que viene? Lo que se llama iluminación, No. o un estado personal, o que puedo ver lo que es la realidad, o que tengo mi identidad personal más amplia. Sí, o sea, esto lo decía en el sentido de sí. Era como un sentido de advertencia de si alguien le dice a alguien haciendo esto funciona. Depende de cada contexto, o sea, es algo genérico en el sentido de funciona de si haces esto vas a obtener tales resultados, pero claro, esto depende de cada persona o de cada maestro, de cada escuela con quien te topes en la vida y te diga esta, y de cada alumno. Exacto. Entonces simplemente la idea es, porque el tema de fondo también es la relación entre discípulos y maestros, ¿no? O sea, en la espiritualidad hay como 2 posturas muy encontradas que a mí me parecen exageradas, ¿no? Una es, los maestros están mitificados. En realidad no hace falta tener maestros porque todo lo llevamos dentro, ¿no? Tenemos como un sentido innato para orientarnos. La otra postura es,
No, sin un maestro no hay nada que hacer. Entonces a mí me parece que en realidad el tema es bastante más complejo y que hay bastantes más posibilidades y que estas dos no son para nada incompatibles. Lo que pasa es que la relación entre un maestro y un discípulo a nivel espiritual es algo muy complicado, porque si la persona que está en el papel de discípulo tiene poca capacidad de discernimiento o una confianza ciega en el maestro, y el maestro por motivos X ha dejado de lado o tiene poca perspectiva de su uso del poder o del uso de la confianza que las otras personas le dan, ahí se pueden dar situaciones muy peligrosas, muy desagradables, ¿no? Pero yo conozco a personas que han tenido maestros, tienen maestros espirituales y han sido de gran ayuda para ellos, ¿no? Y son personas, o sea, que no se arriman a las ascuas de cualquier molino. Son personas que han ido descartando, son personas que tienen como una visión, tienen como capacidad de discernimiento, ¿no? Vale, me lo dice, pero no le hago caso porque me lo diga él simplemente, es que me fío de él, ¿no? Porque en la espiritualidad, como en toda relación, o sea, en algún momento de algo de fuera o de alguien de fuera te tienes que fiar. Aunque después tú decides, tú filtras y tú decides si es válido o no, pero algo de fuera te tiene que llegar. Si no, es muy pobre. Después tú puedes decir no necesito a nadie, yo sé qué hacer y tal, pero si no te llega información, si no te llega nada de fuera, en realidad es muy pobre la vivencia que puedes tener. ¿Te he contestado, Gili? Sí, gracias. Ya querría preguntar si un maestro espiritual también te refieres a, por ejemplo, si me apunto a un curso de movimiento corporal, el que tú te entregues a esa persona, que te fíes de lo que te está enseñando, por ejemplo. ¿O a qué te refieres a un maestro espiritual? No, maestro espiritual yo me refiero a una cosa muy concreta. Es alguien que se considera un maestro espiritual y otra persona que va allí y lo considera su maestro espiritual. O sea, el caso que tú me planteas sería más, no sé, claro, es que cuando yo pienso esta relación, pienso en que tanto el maestro tiene claro que él es un maestro espiritual, como el alumno tiene claro que es como un alumno espiritual. Entonces los roles están bien definidos de entrada. El caso que tú me planteas... ¿Qué se le podría decir? Es que claro, habría que saber qué dice el maestro de sí mismo y qué dice el alumno de sí mismo. Habría que saber qué dice el maestro, qué tipo de maestro es, o si es maestro de algo o solo es otra cosa, y el alumno que pinta allí, ¿no? Claro, entonces es como poder concretar eso. Vale. No sé si me querías preguntar otra cosa. No. Preguntando esto no, me he quedado con la impresión de que me querías preguntar otra cosa, no sé, o algo más que lo que he entendido. Un ejemplo, para yo entender, por ejemplo, ¿quién era el budista que íbamos a meditar allí? Sogyal Rinpoche. Sí, por ejemplo, este señor podría ser un maestro espiritual. Sí, para mí claramente. Vale. Para mí claramente. Él se reconoce como tal y alrededor del mundo lo reconocen muchos así. O sea, y tiene todo un entramado, toda una estructura Vale. montada en este sentido. Vale, creo que ya entiendo. Quizás la línea de lo que le preguntas, desde el momento en el que tú vas a un sitio en el que te ayudan a hacer un trabajo corporal,
desde mi punto de vista, estás desarrollando uno de esos 3 centros básicos que hablaba Biel, que sería el del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo sería una vía de entrada hacia lo espiritual. Pero desde el momento en el que exclusivamente haces un trabajo corporal, darle la categoría de maestro espiritual queda un poco coja, porque a lo mejor está obviando el trabajo a nivel emocional, el trabajo a nivel cognitivo y a lo mejor está obviando una práctica de tipo meditativa, ¿no? Entonces sí que es una vía de refuerzo de uno de esos 3 centros importantes que decía Biel, pero no llega a la entidad de ser maestro, porque maestro ya para mí englobaría ya el conjunto del todo, ¿no? De todos los aspectos que decía antes Biel. Yo lo veo desde este punto de vista. Pero sí que es un no maestro espiritual, pero sí que como es el trabajo con el cuerpo, sí que estamos entrando, yo diría, en una de esos 3 niveles, ¿no? No sé. Es que, claro, esto de si es uno un maestro espiritual, claro, es que esto hay que verlo en cada situación de manera detallada, ¿no? Y todos los temas que allí están implicados. Sí, porque a lo mejor, aparte del cuerpo, luego, según las emociones que salen, luego lo puedes compartir con esa persona y te puede dar unas pautas, te puede ayudar. Entonces ahí también estás trabajando otra parte. Sí. Lo que no hay que perder, para mí no hay que perder de vista que, o sea, trabaje uno cuerpo, emociones, pensamientos, la espiritualidad está cuando las emociones, el cuerpo, los pensamientos se llevan al nivel de, en realidad no estoy separado o tan separado como me creo de los otros, en realidad mi sentido de identidad es más grande del que yo percibo, y qué es la realidad de verdad, ¿no? Entonces es cuando toda la experiencia corporal, emocional, cognitiva se la lleva hacia esos caminos. O sea, no es simplemente experiencia corporal o experiencia emocional, es cuando este tipo de experiencias ya se enlazan con estas cuestiones. Ahí es cuando, a mi modo de ver, está la espiritualidad. Yo quería preguntar, cuando hablas de maestros y cuando de alguna manera yo entiendo de que para llegar al conjunto de lo que nos puede nutrir a nivel espiritual, como has dicho, emociones, la meditación y tema de cognitivo, sí, de alguna manera es que hay mucho que elegir, ¿no? Y que tenemos que experimentar. Y luego también hay mucho, dentro del tema meditativo, hay muchas sectas que están dañando a mucha gente. Y entonces a ver si también es un poco por aquí, ¿no? De que hay que ir viendo, pero hay gente que se mete en ciertos grupos y que luego no puede salir, en el sentido de que queda enganchado. Y entonces como que no hay a veces una teoría, porque tú también has mencionado de que hay que se tiene que experimentar, ¿no? Y que los efectos pueden ser distintos en cada uno. Por ejemplo, en técnicas meditativas, pues a uno le puede ir mejor de una manera, una técnica, otro le puede ir mejor otra, ¿no? Pero luego hay estas que pueden entrar a experimentarlas y, bueno, pues quedar enganchado, digamos, como, bueno, pues lo que son las sectas, que hay muchas. Y la pregunta es... No, esto de si realmente para poder elegir, digamos, qué es lo que nos queremos trabajar a nivel espiritual. Si, cómo detectar, digamos, donde, sobre todo a nivel meditativo, y que es donde, porque
los otros trabajos como que terapias humanistas o esto no, o yo no tengo conocimiento. Si me permites, perdona que te interrumpa, autenticidad, es lo que entiendo yo, ¿no? O sea, discernir la autenticidad a la hora de elegir una... No, más que autenticidad es, porque yo en las... O sea, las sectas es que ya no te dejan, ya no eliges tú, digamos. Pierdes tu identidad. Pierdes tu, sí. Pero esto, o sea, claro, es que yo veo aquí varias cuestiones mezcladas, ¿no? Sí. Pero mira, no sé si conoces a Jack Cornfield. Cornfield fue uno de estos americanos que cuando tenía 20 años, en los años 60, se fue al sudeste asiático y se formó como maestro de meditación en Birmania, en India, en Vietnam, no sé dónde. Después volvió a Estados Unidos y estudió psicología y ahora ya es mayor, ¿no? Pero ha pasado media vida entre dirigir retiros de meditación por todo el mundo y hacer terapia. Entonces Cornfield, claro, ha visto y ha vivido todo tipo de situaciones relacionadas con el mundo de la espiritualidad. Tiene 2 libros muy buenos, que son Después del éxtasis la colada y Camino con corazón. Y ahí es como un compendio de anécdotas que él ha visto, ha vivido, y habla básicamente de cuestiones delicadas del mundo de la espiritualidad. De cómo elegir un maestro, del tema de las sectas, de los abusos del poder, del aprovechamiento de la autoridad espiritual para usos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un compendio de anécdotas vistas y vividas por él con todo tipo de maestros espirituales de todas las tradiciones, ¿no? Por alguien que es un practicante y un maestro espiritual, que tiene una visión muy certera y muy clara. Y allí te encontrarás un sinfín de anécdotas y de consejos sobre cómo evitar la parte peligrosa de la espiritualidad. Porque claro, es un tema muy personal, ¿no? Depende. Entiendo que lo que me estás preguntando es cómo saber si no meterse en un camino sin salida o en un camino peligroso. Pero claro, esto hay que ver a dónde va uno y cómo es uno. Entonces esto es... Pero allí hay muchos consejos y situaciones, muchas situaciones descritas, situaciones muy duras. O sea, lo digo así, pero hay situaciones tremendas descritas. ¿Alguien más quiere preguntar algo? A mí lo de la verdad me chirría un montón. Ajá. Si no entiendo muy bien la verdad, ¿qué es verdad? ¿La verdad de quién? Es que no sé. No entiendo muy bien esto. La verdad es como... La verdad, la noción de que hay una verdad es como una herencia intelectual de la civilización occidental. Y en realidad es que hay una correspondencia entre una teoría y unos hechos. Como esto ha sido muy útil en muchos sentidos de la vida, se ha filtrado, ¿no? a nivel como cultural, ¿no? Porque da un sentido de orientación muy grande. Entonces también se ha filtrado a nivel espiritual, no solo aquí, sino en Oriente, porque tener el sentido de lo que estoy haciendo o de lo que estoy viviendo concuerda con las cosas como realmente son, eso da como un sentido de tranquilidad muy grande, muy grande. Y entonces, y también hay otra cosa, que también no todo vale, no todo sirve. Entonces, aunque no sea la verdad, por decirlo de alguna manera, hay cosas más verdaderas o cosas falsas o engañosas. Entonces todo esto tiene como
una traducción en la vida diaria que sí que tiene unos efectos prácticos. No sé si me explico. Sí, bueno, sí te explicas. Pero yo, con mi verdad voy sobrado, yo no sé la verdad. No. Pero yo creo que el tema de la verdad en las cuestiones espirituales tiene tanta fuerza porque es como un anhelo muy, muy íntimo del ser humano, ¿no? De estoy en el lugar correcto, estoy haciendo lo correcto, ¿no? Es como este sentido de que las cosas van bien, estoy haciendo... ¿Pero qué es mi verdad o la verdad? Es que es ahí donde voy. No lo sé, pero No. el sentido de fondo yo creo que tiene bastante peso en los humanos. Después uno dirá es mi verdad, otro dirá es la verdad para todos y tal. Pero el sentido de que hay un lugar donde descansar o donde las cosas son así, esto yo creo que tiene bastante peso. ¿Más cuestiones? No os cortéis. Ya, ¿qué opinas tú? Es más esto, Ajá. interés que pregunta. Lo que has dicho antes, hacer una como escalera de prácticas para llegar a un cierto nivel de espiritualidad. Ya, no sé. ¿Tú qué opinas? ¿Hay que hacer todos estos niveles o todos los niveles según una práctica para llegar a conocer el propio ser espiritual? ¿O somos todos seres espirituales? Sin escaleras o no. Yo creo que en todos los humanos hay un componente de espiritualidad. Después, ¿cómo se desarrollará eso? Claro, el tema de los estadios de desarrollo espiritual es como muy atractivo pensar en eso, porque en el ser humano sí que hay claramente un sentido de desarrollo evolutivo, ¿no? Entonces, si hay un sentido de desarrollo evolutivo, fisiológico, moral, etcétera, ¿no? ¿Por qué no tiene que haberlo en un sentido espiritual? Entonces, claro, esto es como si no hay un desarrollo espiritual, ¿todo vale? No todo vale, pero la espiritualidad también hay que tener en cuenta que es un tipo de... O sea, la experiencia humana, hay experiencias que van desde lo más denso a lo más sutil, ¿no? No es lo mismo romperte un pie que alcanzar determinados estados de tranquilidad o de percepción que tú y yo nos peleamos, pero estamos en el mismo mundo. Entonces son niveles muy sutiles. ¿Esto qué quiere decir? Que la intención que tú pongas cuenta mucho. Entonces mi percepción es que si está, de algún modo están uno camina en la dirección de... mi identidad no es tan limitada. Tú y yo, aunque nos peleemos, estamos aquí. Se puede andar en el camino espiritual sin necesidad de decir, ahora estoy en este nivel de más desarrollo. Yo no creo que funcione así la espiritualidad. Sí que hay cambios cualitativos, pero yo no creo que tengan tanto peso ni tanta importancia como a partir de allí hacer un baremo general para todo el mundo y decir, si no pasas por aquí primero, si no estás aquí es que estás más abajo que aquí. O si no pasas por todos es que te has dejado algo. Porque la vivencia, porque también esto tiene que ver con otro tema, ¿no? Es que la identidad personal es como algo que va dando saltos, ¿no? En un momento
estás perdido en tu ceguera, en tu automatismo, y de repente tienes un atisbo que te cambia la percepción de las cosas. Entonces es algo muy elástico, muy plástico. Entonces, ¿esto qué hace? Que uno puede pasar de un estado a otro propio con facilidad, y que los estadios comunes y tal en realidad no tengan, para mí no tienen mucho fundamento. Para mí no tiene mucho fundamento. Para mí no tiene mucho fundamento, porque pierde de vista esta parte como de la dinámica psicológica de la identidad, ¿no? Que al mismo tiempo puedes estar ciego, perdido, y en una milésima de segundo cambiar totalmente la percepción. Y entonces, ¿qué estás? ¿En un estado más elevado o más bajo? No tiene. Depende de... Yo creo que esto hay que mirarlo en cómo te mueves al final en la vida, ¿no? ¿Qué efectos o qué actitudes o qué comportamientos vas teniendo en la vida? Hay que mirarlo en eso. Hay que mirarlo en eso. Eso es como la prueba del algodón. No los estadios. No los estadios a priori, ¿no? Es ahí donde hay que mirar. ¿Y por hacer otra pregunta? Claro. En el mundo de los terapeutas hay una investigación que dice que los terapeutas tienen más éxito, más experiencia que tienen, que no es tanto la técnica, si son gestaltistas o análisis transaccional o bla bla bla, sino más efectivo es su trabajo con los años de experiencia. ¿Y hay algo parecido, o puedes decir algo parecido, o opinas tú, si practico meditación 10 años, es más importante el tiempo de entrenamiento o una cierta técnica? ¿O es justo esto de lo que estábamos hablando antes? Respecto a la pregunta, no tengo una respuesta concreta, pero sí que hay una serie de cosas que veo. Me preguntabas tiempo o técnica. No hay nada infalible. O sea, tanto el tiempo como la técnica es bastante probable que den frutos. Pero no hay nada infalible. ¿Por qué? O sea, casos de personas que conozco meditando 10, 15 años con bastante seriedad, en una ashanga, ¿no? Bastante tiempo. Al final abandonan la meditación. Porque llegan a un momento donde se estancan, donde simplemente ven que haciendo cosas con el cuerpo, simplemente prestando atención a la familia, hacen un camino más espiritual que dedicando un espacio de aislamiento a la meditación. Entonces, para mí lo importante sí es, muchas veces en lo espiritual se dice que si no haces nada malo y si haces mucho para lograr malo, entonces hay que hacer algo. Pero es un poco un misterio al final qué hacer y cuánto tiempo hacerlo. Lo que es bastante probable, hay gente que no, que tiene experiencias súbitas y le producen un cambio, ¿no? A nivel de conciencia, de percepción. Pero parece ser que son pocas. Para el resto de los mortales es importante hacer algo. Ahora, ¿qué sería lo más apropiado para mí, ¿no? Para lograr? No creo que haya que mirarlo solo en un tema de técnicas. Si uno va con un poco la atención mínimamente despierta y como poder atender a qué le dicen desde el corazón, las emociones, qué le pide el cuerpo, irá encontrando, pero
esto de la técnica es como muy suculento, ¿no? Y si encontrara la técnica, ¿no? ¿Cuál sería la mejor técnica para mí para progresar más? Para mí es un poco tramposo, ¿no? Es muy goloso, ¿no? Porque es como muy... Claro, si la encuentro, allá voy, a tope. Pero me parece que es un poco falaz. Es un poco falaz. Me parece. A mí me he acordado ahora, si recuerdo la pregunta que haces, Gili, a lo mejor la habéis visto, es una película argentina que se llama Un Buda. Es una película en la que el actor principal pasa muchas horas dedicándose a técnicas de meditación, ¿no? Medita mucho y mucho y medita mucho, ¿no? Y bueno, y entonces acaba yendo a un monasterio zen y entonces el maestro zen, viendo la capacidad que tiene de meditar, le dice, bueno, tú para estar aquí en este ashram vas a tener que pagar el doble de lo que pagan el resto. Y el hombre se queda así, ¿por qué? Dice, bueno, tienes que pagar el doble. Eso le provoca tener que ir a pasar horas al bar del pueblo, a atender a la gente, a servirles, a tener contacto con las personas. Entonces ahí esa persona se ve que da un cambio importante, ¿no? Entonces, claro, la técnica, claro, desde mi punto de vista varía según la persona. Cuando uno podría pensar, lo suyo sería estar allí meditando en el ashram, cuantas más horas mejor y con las técnicas que le diga el maestro. Y al final a esa persona lo que le ayuda es estar en contacto con la gente en el bar y servir y tal, y parece como que allí está potenciando la parte que a lo mejor tenía menos trabajada, ¿no? Me hizo gracia, me hizo gracia. Entonces es un poco como que... Esto que decía Carlos es un poco el sentido de la renovación de las tradiciones espirituales. No solo hay espiritualidad siguiendo técnicas tradicionales predestinadas para ello. No quiere decir que las técnicas sean malas o que no sirvan, sino que no tienen la patente ni el monopolio de lo que es la espiritualidad. ¿Más cositas? A la de una, a la de dos. Es que... Vamos, Gili. Me gusta. Bueno, hacer otra pregunta. Claro, Me gusta, claro, me interesa, me claro. parece súper interesante. Has mencionado tres cosas, que no somos tan diferentes como parece, que no somos tan aislados como tal vez pensamos, que a la realidad, conocer la realidad o tener eso, saber sobre lo relativo, qué es lo de la realidad. Y la tercera cosa era tener la identidad. ¿Cómo era esto de la propia identidad? Un sentido demasiado estrecho de la identidad. Okay. Y tener esto, o más fácil la pregunta, ¿ser más espiritual para ti es ser más feliz? ¿Cómo decirlo? O sea, si no eres más feliz, o sea, clarísimo que no eres más espiritual. O sea, a ver, no sé si me he explicado. O sea, sí, esto tiene que ver con la felicidad, absolutamente. O sea, absolutamente. Si no hay más felicidad, o sea, no estás haciendo nada espiritual. Aunque estés en prácticas o lo que tú quieras. Si no eres más feliz, si con el tiempo no eres más feliz, allí no hay espiritualidad, o la espiritualidad no funciona allí. Sí. O sea, la finalidad es ser feliz. Mira,
la palabra cambia. Mira, por ejemplo, en muchas tradiciones utilizan palabras diferentes, pero siempre va en el sentido de felicidad, serenidad, pero siempre va en esta línea. O sea, llámesele como quiera, pero la espiritualidad es algo que repercute en positivo sobre la persona. O sea lo que sea, felicidad, tranquilidad, serenidad, simplemente sentirse vivo y estar despierto, ¿no? Es algo que es nutritivo para la persona. O sea, sí, si no, no. Si no, no. Esto es una cuestión que a veces sale porque es el tema del dolor, ¿no? O sea, cuando haces algo espiritual, normalmente te metes o aparecen cuestiones de dolor personal, ¿no? Que tienen que ver con cosas de la vida diaria, ¿no? Desde la historia pasada, el trabajo, la pareja o tal, ¿no? Siempre es extraño. No tiene por qué ser siempre, pero es extraño que no aparezcan temas de dolor. Entonces la espiritualidad es un cierto trabajo como superar el dolor para ser más feliz o para tener más serenidad, ¿no? Y siempre va en esta línea. Es como la realidad es algo más que el dolor y el sufrimiento. Hay dolor y hay sufrimiento, pero hay algo más que tiene que ver con un fondo de felicidad, aunque las cosas vayan mal, un fondo de serenidad, un fondo de lo que sea. Pero sí, va de esto la historia, va de esto. Sí. Ahora, bueno, escuchando esto de la felicidad, también puede ir un poco relacionado con el ayudar a los demás. Porque yo me imagino, por ejemplo, una persona que va a ayudar a un comedor social a dar de comer a los demás. Eso es como uno lo vive, o tiene que ver que seas espiritual un poco con el querer o que el cuerpo te pida hacer eso. Mira, la espiritualidad a veces se ha reducido a teorías o a prácticas muy concretas, ¿no? Pero en todas las tradiciones espirituales hay códigos éticos. O sea, la espiritualidad también es una manera de comportarse con la gente. Y en muchas tradiciones el servicio al prójimo o intentar hacer el bien a otra persona en la medida de lo posible, o intentar no dañar a otra persona en la medida de lo posible, forma parte de la espiritualidad. Se sienta uno espiritual o no. Lo que se supone, el planteamiento de fondo, es que este tipo de comportamientos repercuten para bien en la otra persona y en el que lo hace. Después está poder hacerlo sintiendo que de verdad me repercute para bien. No como está bien hacer esto porque está bien ayudar o soy más espiritual o tal, ¿no? O sea, es poder discernir que haciendo cosas por los otros yo me siento mejor, ¿no? Pero es poder llegar a la experiencia de que eso realmente es así. Claro, después es todo más complejo porque hay que ver cómo lo hago, con quién lo hago, aprender a hacerlo, cómo hacerlo mucho, poco. Porque varía mucho de cada persona a cada persona y del contexto donde te encuentras. Pero sí, eso está dentro del ámbito de la espiritualidad. Se le llame así o no. Ahora también es como, no una duda, ¿no?
cuando has empezado Sí. a hablar del tema, he entendido que para trabajar y para ser espiritual había que trabajar a nivel cognitivo, corporal, emocional, meditativo, ¿no? Y entonces me venía como decir, es un gran trabajo que tiene que hacer uno con él para llegar a una espiritualidad. Y luego, siguiendo la conversación, he entendido que está la otra parte, que puede haber personas muy espirituales que no específicamente se hayan trabajado y que por situaciones que se le den en la vida puede haber algo que le despierte la espiritualidad, incluso más que aquel que ha dicho, vamos a ponernos a trabajar para... ¿Es un poco así? ¿O es que...? Porque al principio digo, como que hay un gran trabajo que hacer, ¿no? Y luego, que yo también lo veo así en la calle, ¿no? Que veo gente que a lo mejor ha estado muchos años meditando y tal, y ves su comportamiento al día a día, y a lo mejor pues no ves nada así muy especial. Y otra persona que no se ha trabajado específicamente, le ves un comportamiento que tú dices, esta persona para mí es muy espiritual, porque tiene unos comportamientos muy humanos, lo ves muy satisfecho con él mismo, o sea, que tiene un punto de felicidad y de estar bien consigo mismo, pues envidiable a veces, y que a lo mejor no ni directamente ha meditado ni nada, ¿no? Entonces estoy un poco con eso, ¿no? Es que yo no veo que sea o esto o aquello, es todo. Es todo. Es todo, es como un campo muy amplio donde hay muchas posibilidades. O sea, yo también he visto personas así, pero a veces si uno se pone muy polar en una postura a otra, yo creo que es un poco falso. Si uno se pone, no, hay que trabajarse o no puede ser espiritual, o no hace falta trabajarse para ser espiritual. ¿Puedo decir algo? Creo que algo tiene que pasar y tiene que ser algo bastante grave o fuerte, porque esto de qué pienso, quién soy yo, qué pienso, cómo es la realidad y qué pienso, cómo eres tú y cómo nos relacionamos, es algo que está tan metido adentro, y creo haberlo entendido que es súper fácil engañarse con esa idea que ya me conozco mejor, y por eso creo que sí, que pueden pasar cosas que uno no tiene que hacer una práctica de muchos años, pero algo tiene que haber pasado. Si no, lo que tenemos sobre nosotros mismos y el mundo está tan adentro. Yo lo veo así también. Yo lo veo así. El caso típico es las personas que han estado al borde de la muerte o cosas, o pérdidas muy dramáticas, ¿no? Ahí hay un cambio de percepción. Sí. Es un tema que se resume en semántica, ¿no? Porque cada persona puede entenderlo, puede explicarlo mejor en función de aspectos diferentes, ¿no? Yo lo llevo al tema para crear una imagen, ¿no? A modo de explicación. Es un camino de sanación, ¿no? La espiritualidad no deja de ser. Sí, en algunos aspectos hay un aspecto, un componente terapéutico, pero va más allá de una mera terapia. Es un proceso de sanación espiritual, ¿no? de la esencia de la persona, en el que hay que trabajar en diferentes aspectos para conseguir pues esa meta de sanación. Yo visualizo esa imagen de sanación, no con el componente de dolor, ¿no? Sino de alcanzar la felicidad. Se hablaba de felicidad, esa plenitud, ¿no? Quizás ese camino, ¿no? De la sanación entendida no como una enfermedad en el ámbito cotidiano, ¿no? de
una sintomatología o de un problema para resolver, sino bueno, pues, es una imagen, ¿no? Es un camino para recorrer, ¿no? Muy buen punto, sí. Yo creo que este tema es muy importante. Insisto que es semántica, ¿no? Que a lo mejor esto de la sanación puede ser un poco para alguna persona. Pero algo... la idea yo creo que es muy importante, que la espiritualidad no puede reducirse a terapia. La espiritualidad es algo más que terapia. No puede reducirse a terapia. O sea, sí que tiene relación, yo diría que que la terapia puede facilitar entrar en la espiritualidad de maneras o en situaciones o en personas que sería difícil entrar ahí sin engañarse. Pero sí, yo creo que esta distinción es muy importante. Que uno cuando hace un camino espiritual, aunque en alguna parte o haya empezado como un camino terapéutico, esto no puede reducirse a una cuestión de terapia. No puede reducirse a una cuestión de terapia. Es algo que va más allá. Es algo va más allá de determinados patrones de relación que haya tenido con mis padres, de determinadas pautas de comunicación con la gente, de líbidos, de estructuras cognitivas, de cosas sistémicas. Va más allá de esto. Va más allá de esto. Sí. Sería algo así como separando ciertas cosas, digamos, muy terrenales, como que puedo encontrar más claridad para tener un camino espiritual. Porque hasta que yo no tuve una experiencia terapéutica, la espiritualidad para mí era una cosa que estaba dentro de la iglesia. Y a medida que fui viviendo y estando más presente y dándome cuenta a fuerza de golpes, empecé a pensar que había otras cosas. Entonces empecé a adquirir herramientas terapéuticas, o sea, movimiento corporal, dándome cuenta que también estaba en el cuerpo. Todo esto, cuando empiezo a juntar, me lleva hacia ahí. Y me lleva hacia lo que yo creo que es una felicidad, ¿no? No tengo más estrés, o sea, no es que no lo tenga, aprendí a manejar ciertas situaciones. Todas fueron herramientas para que yo pueda ver un camino de espiritualidad. Yo creo que esta es la gran aportación que la terapia puede hacer a la espiritualidad. Allanar el camino para poder entrar en la espiritualidad. Y no creo que sea una sola herramienta, creo que hay varias. Yo también lo creo. Y ahora que contáis esto, no sé si me he explicado muy bien en una idea. O sea, cuando uno está metido en la espiritualidad, o sea, trabajar con el cuerpo, o sea, no solo es un trabajo terapéutico, también puede ser un trabajo espiritual. Las emociones pueden utilizarse como algo más que un trabajo terapéutico que te abre las puertas a la espiritualidad. También hay un trabajo con las emociones que es un trabajo espiritual. No sé si me explico. O sea, todo el trabajo a nivel de afectivo, cognitivo y corporal no es solo un trabajo que se circunscribe en el ámbito de la terapia. O sea, también puede hacerse trabajo con el cuerpo, trabajo afectivo de tipo espiritual. ¿Y esos son trabajos definidos como ejercicios o son ideas que uno se hace? Creo que son caminos de vida. Okay. Para hacerlo a este nivel, o sea, hay que haber una serie de condiciones. O tienes que topar con alguien que trabaje de una determinada manera, tener mucha confianza, una buena relación y que tú veas la utilidad en eso y dedicar mucho tiempo. Son caminos de vida. Igual que la espiritualidad es un camino de vida, es algo más que una técnica concreta,
trabajar la espiritualidad, por ejemplo, a través del cuerpo, es un camino de vida. O sea, siempre se hace a partir de ciertas técnicas, ¿no? Pero esas técnicas tienen un sentido muy especial para la persona que las hace. No es una actividad extraescolar, diríamos, ¿no? Para entendernos. Eso tiene un sentido muy fuerte, ¿no? Muchos, Charlotte Selber, la de la atención consciente, o Ida Rolf, o este tipo de personas que relacionaban el trabajo corporal con la espiritualidad, ¿cuántas horas de su vida habían pasado desarrollando estas técnicas? ¿Cuántas situaciones dificultosas y alegres de su vida habían atravesado a través de las técnicas que habían creado a partir de miles de horas de experimentación? Para ellas el trabajo corporal era una vía espiritual. ¿Por qué? Porque era un camino de vida. No era ir a hacer conciencia sensorial de 8 a 10 el lunes. Eran caminos de vida. El ejemplo típico de los sufís o este tipo de personas, ¿no? Claro, ¿cuántas horas dedican a eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta esperanza tienen en eso, ¿no? Claro, a partir de allí desarrollan técnicas, pero en un momento dado es lo de menos la técnica, es el conjunto. Y mucho es, entiendo, el cómo y cómo uno hace la técnica y cómo se relaciona y se deja afectar o va con. Exacto. Es mucho más que solo la técnica. Exacto. Es estar receptivo, es la receptividad, ¿no? De cómo haciendo eso te van pasando cosas. Una, dos, tres. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra asistencia. El mes que viene, aprovecho y hago un poco de propaganda, vendrá un economista mallorquín, Pau Montserrat, que escribió La banca culpable, y vamos a hablar sobre la relación entre emociones y economía. ¿Okay? Estáis todos invitados, ya recibiréis mails de propaganda. Moltes gràcies. No sabes el día 1.